clase pasada. Pues es que estoy Todo en claro, doctora, Canva. gracias. Ok, adelante, doctor. Continúe con el próximo tema. Muy bien, excelente. Entonces, el tema de cuerpo extraño es un tema que puede ser tan amplio o tan corto como queramos indagar en él. Empezando con las medidas estructurales de la córnea, que ya vimos en el tema de ayer también, pero en este caso lo que nos va a importar va a ser propiamente el grosor o la densidad de la córnea, que va a estar compuesta de 6 capas, siendo la capa de Descemet la más resistente a los impactos que pueden llegar a ser desde 100 kilómetros por hora en casos como polvo o arena, y tan recio como 300 kilómetros por hora en esmeriladoras o en amartillamientos de metal contra metal. Entonces, estas estructuras realmente están soportando tensiones muy fuertes, recordando que van a ser objetos muy pequeños y que entonces la presión se va a aumentar según pues el diámetro que se va a estar impactando. Recordando también que la inervación corneal va a ser amplia. Se habla de que la sensibilidad corneal puede ser de incluso 300 veces más que la sensibilidad de la piel. Es por eso que pues hay pacientes que llegan en la madrugada cuando ya no toleran el dolor, buscando pues de nosotros en auxilio. De la anatomía de la córnea podemos rescatar también ciertas áreas. Vamos a imaginar 4 anillos concéntricos, siendo el más interior el denominado zona central, que va a ser de los más importantes, ya que está el eje visual. Si tuviéramos algún cuerpo extraño aquí que pudiera formar posteriormente alguna cicatriz, alguna úlcera o alguna lesión, pues sería muy perjudicial para el paciente. Y mientras vamos acercándonos más hacia la periferia, pues estos riesgos van descendiendo. La siguiente zona sería la paracentral, la periférica y la limbar, donde también pues tenemos cierto riesgo, ya que están las células limbares, y pues su lesión o su afectación también puede comprometer la reepitelización de la abrasión corneal. Comentar que existen 5 microorganismos conocidos que son capaces de traspasar el epitelio intacto, que van a ser pues los comentados aquí en esta diapositiva. Continuando con la etiología y la epidemiología, esta tablita que encontré acá es de un artículo cubano que tiene una población muy similar a la población en la que actualmente estamos rotando, que es Escuintla. Es una población con actividades agrícolas, con actividades con mucho contacto con materia orgánica. Entonces, a pesar de eso, y bueno, en este artículo comenta que las lesiones por arma de fuego son mayores, y después los martillados y las labores agrícolas. Dentro de la epidemiología del cuerpo extraño, vamos a encontrar que es uno de los eventos más recurrentes dentro de la consulta oftalmológica, ya que aproximadamente de cada 1000 lesiones oculares, el 40% de estas involucra un cuerpo extraño. Entonces es una gran parte de la consulta. Principalmente se va a dar en pacientes masculinos, casi en su totalidad. La edad promedio va a ser una edad productiva laboral de 25 a 30 años. Su prevalencia es de 7-1 en mujeres. Está documentado que la mitad de ellos no utilizaban protección ocular, pero mucho ojo con este dato, ya que la otra mitad sí le estaba ocupando y de todos modos sufrió algún daño por cuerpo extraño, que es también un comentario recurrente. Yo sí tenía mis lentes, pero se me metió por debajo del lente, ¿no? Que es una posibilidad que no es aislada, que vemos que es bastante común. Y otro dato para siempre considerar es que casi el 80% de los pacientes son capaces de identificar dónde está el cuerpo extraño. Esto agregando que las estructuras anexas a la córnea pues también son de suma relevancia en este caso, y que pues la conjuntiva también va a tener gran implicación. Los cuerpos extraños se pueden clasificar según diferentes características, siendo una de ellas su profundidad. Pueden ser superficiales, perforantes, es decir, que entran dentro de la estructura pero no la atraviesan, o penetrantes, donde sí el cuerpo extraño ha penetrado a través de toda la estructura. Los materiales pueden ser metálicos o no metálicos, su número único o múltiple, y el tiempo de evolución puede ser agudo o crónico. En esta imagen de aquí
Antes de pasar a la siguiente diapositiva, donde vamos a hablar un poquito más de las etiologías, me gustaría si alguien me pudiera apoyar diciéndome la descripción de la foto de la izquierda y alguien la foto de la derecha y cuál piensan que es el probable agente que está causando la infección. Bueno, subirle por favor. Bueno, ya respondió. Bueno, Es un hongo. sí, en ambos casos vamos a encontrar un hongo, solamente que, como les comentaba, el cuerpo extraño puede ser un tema tan amplio o tan corto como lo queramos ver. En este caso, presentamos dos heridas por cuerpo extraño con una consecuente infección por hongo, la cual en la foto de la izquierda tenemos hongos filamentosos, los cuales van a presentar infiltrados blancos, grisáceos, con bordes plumosos, como los que vemos ahí. Es un poco más transparente, tiene una lesión más centralizada, copiones más característico, mientras que en la foto de la derecha tenemos hongos no filamentosos como la cándida. Estos van a presentar pues un infiltrado estromal blanco amarillento y una opacidad mayor de la córnea. En este cuadrito pues podemos encontrar un poquito más detallados los diferentes agentes que pudieran estar involucrados en este cuadro, como pueden ser nuevamente los metálicos o no los no metálicos. Los no metálicos tienen una subclasificación a su vez, que son los vegetales, con un riesgo mayor por una infección micótica, el defecto epitelial o la úlcera corneal, pues va a ser de un difícil manejo casi siempre. Y los tratamientos que pudiéramos usar en este caso son, en primer lugar, natamicina al 5%, que cada 1 a 2 horas, e ir reduciendo gradualmente de 4 a 6 semanas. Importante mencionar que este medicamento acá en Guatemala, pues no lo hemos podido encontrar. Hemos tenido bastantes casos de infecciones fúngicas y no hemos conseguido que el paciente pues pueda encontrar natamicina, por lo que se procede a preparar fortificados en gotero de medicamentos como lo son la anfotericina B o el voriconazol. Acá otro punto, el voriconazol tiene una presentación que sí está disponible aquí en Guatemala, que se llama eye drop, que se prepara con solución fisiológica, se le pone una pipetita al frasquito y es un gotero excelente y para el paciente es más cómodo, en serio. Entonces, además de estos medicamentos, tenemos otros, como puede ser el clotrimazol o el fluconazol, que no están recomendados como una monoterapia. Existe un medicamento que se llama Econazol, que está documentado que tiene una efectividad superior incluso a la natamicina, pero solamente la podemos encontrar en estos momentos en la India. Como técnica diagnóstica de esto, pues el frotis en peróxido de potasio pues es una excelente opción y siempre recordar cuando hay alguna lesión por planta y tenemos sospecha de una infección micótica, no administrar esteroides, ya que estos pues tienen un potencial de inmunosupresión y pues van a empeorar el cuadro. Otro de los agentes pueden ser cuerpos extraños crónicos que estén ahí de tiempo rezagado, se consideran más de 3 meses, y los que podemos encontrar van a ser microorganismos anaerobios que a su vez son aerotolerantes, es decir, no necesitan oxígeno para vivir, pero tampoco les afecta, entonces son resistentes con características diferentes a los aerobios, con susceptibilidad antibiótica también diferente a los aerobios, como lo son el Propionibacterium magnes, que es un microorganismo igual de muy difícil manejo. Se recomienda atacarlo con quinolona, fortificados, terapia vía oral e incluso llegar a considerar una vitrectomía pars plana temprana. Cuando el cuerpo extraño es principalmente de vidrio, casi de plástico, pues no vamos a tenerlos, aunque sí son posibles en explosiones por, sobre todo juguetes con baterías. Sin embargo, el vidrio, pues va a ser un cuerpo extraño con una muy poca reactividad. Vamos a tener realmente, incluso pudieran permanecer ahí dentro de la historia del lente intraocular
los primeros hallazgos fueron justamente de pilotos con cuerpos extraños de vidrio que no tenían reacciones. Entonces, eso es una condición que permanece aún. Y si llegara a haber alguna sobreinfección por alguna inmunodeficiencia del paciente o algo, porque recordemos que la principal causa de úlcera pues va a ser la abrasión o la exposición de las capas de la córnea. Entonces, sí pudiéramos llegar a tenerlo y vamos a atacar estos microorganismos según la clínica que se vaya presentando en el paciente. Cuando el cuerpo extraño es cemento, podemos encontrarlo en dos presentaciones. Puede ser polvo, donde vamos a tener un riesgo muy alto de quemaduras, que pues es todo un tema aparte, pero en este caso los principales microorganismos que vamos a encontrar van a ser las pseudomonas aeruginosa y el estafilococo aureus. Lo vamos a atacar con quinolonas, aminoglúcidos, cefalosporinas y carbapenémicos. Y cuando son sólidos, casi no hay una penetración del cuerpo extraño. Por lo general, cuando el cuerpo extraño es una piedra, esta rebota y por lo mismo vamos a dar una cobertura antibiótica, pero sobre todo vamos a utilizar esteroides con mucha moderación, con mucha prudencia e individualizando siempre cada caso para darle el mejor tratamiento. Cuando el cuerpo extraño es por un insecto que está muy relacionado sobre todo a la tierra, vamos a encontrar que el microorganismo principal detectado y el de más riesgo va a ser el Bacillus cereus, sobre todo, y lo vamos a abordar un poco más adelante cuando el traumatismo sea abierto, pues este microorganismo va a tener más relevancia y hay que atacarlo con todo lo que tengamos, principalmente con quinolonas. Y dentro de las quinolonas, el ofloxacino va a ser el que más susceptibilidad tiene el microorganismo, pero también la terapia con clindamicina o vancomicina y los quinolonas en fortificados va a ser muy eficiente, como el levofloxacino. Y cuando tenemos un cuerpo extraño metálico, hay que dividirlo según la profundidad en la que está entrando, que puede ser superficial, que lo pudiéramos retirar únicamente con un hisopo penetrante, donde sí vamos a utilizar una aguja hipodérmica, o perforante, donde quizá utilizaremos una fresa. Y los microorganismos más comunes son los que están en la piel. Se habla de que incluso algunos cuerpos extraños metálicos pueden no tener susceptibilidad microbiana, ya que el mismo calor al que fueron expuestos antes de ser proyectados hacia el ojo, pues en ocasiones genera una semiesterilización. Entonces son más los microorganismos propios de la piel los que van a estar involucrados en este cuadro. La clínica, pues una clínica bastante obvia, bastante sencilla. Dolor, mucho dolor, ojo rojo, edema, fotofobia. Dependiendo dónde esté la lesión, una baja de la agudeza visual mayor o menor, pudiendo incluso, como les comentaba, en cuerpos extraños centrales, pues hacer una baja visual de cuentadedos. El diagnóstico y la exploración. Vamos a comenzar con la agudeza visual, importantísimo. Más adelante viene citado, pero no obviar pasos, no obviar que si el cuerpo extraño está central, el paciente no va a ver, a lo mejor sí está viendo, y más adelante por un edema o por cierta situación pudiera bajar esta agudeza visual, entonces no obviar ningún paso, tomar la agudeza visual desde el comienzo, una biomicroscopía con lámpara de hendidura, una buena exploración, una eversión palpebral, una revisión de fondo de saco. Si el paciente nos refiere alguna sensación aún de cuerpo extraño, pues tomarle un poquito más de seriedad. También recordar que pues si tenemos una lesión del epitelio, pues no va a haber gran diferencia entre la sensación. Pero pues si no tenemos ninguna lesión epitelial y el paciente sigue comentando que hay algún cuerpo extraño en el párpado, pues como les comentaba, el 80% tiene la capacidad de reconocer ese cuerpo extraño. En el dibujo de abajo podemos ver también ese puntito rojo que correspondería al cuerpo extraño y las líneas blancas que serían lesiones superficiales a causa de este cuerpo extraño que estuviera atrapado debajo del párpado y cada parpadeo pues hace una lesión. Para poder identificar la profundidad aproximada del cuerpo extraño, vamos a utilizar la maniobra de paralelepípedo sobre la córnea y vamos a procurar también que el paciente nos apoye con movimientos y posiciones de ojo.
Como les comentaba, cada caso es individualizado, ya que cada caso está en diferente ubicación, profundidad, cuerpo extraño. Entonces, hay que evaluar el tiempo de evolución. Hay que ver si ya es más edematizado o si ya está cicatrizando. Y a partir de esto, pues considerar en qué capa estuviera y si fuera prudente el retirarlo en la lámpara o si al momento de retirarlo, pues pudiéramos también nosotros causar alguna perforación, ¿verdad? Entonces, vamos a apoyarnos con esta maniobra para hacer un estimado parcial de dónde estuviera. Si el cuerpo extraño fuera un cuerpo extraño metálico, que se nos comenta estuvo proyectado por un amartillamiento de metal contra metal o con alguna herramienta, pues incluso pudiera haber sido un cuerpo intraocular que el mismo edema corneal cierre la lesión y tuviéramos un Seidel negativo, pero con un cuerpo extraño retenido, ¿verdad? Por lo que considerar una radiografía o un OCT sería excelente. Si tuviéramos sospecha de un cuerpo metálico, pues obviamente no hacer una resonancia magnética. El tratamiento va a requerir, pues, además del tratamiento farmacológico, pues, según la profundidad, la maniobra que vamos a realizar. Si fuera superficial o polvo, con un hisopo humedecido, pudiéramos quitarlo muy bien. Si fuera penetrante, el retiro con una aguja de 25G, si estuviera un poco más profundo y tuviera cierto anillo de óxido, el cual aparece horas después de la lesión, retirarlo con un polidor corneal. Y si tuviéramos una herida perforante, pudiéramos dividir el tratamiento en dos, uno quirúrgico y uno no quirúrgico. En el no quirúrgico sería la antibioterapia sistémica y tópica. Si tuviéramos un Seidel positivo, cubrirlo con un lente de contacto blando, quizá combinado o individual del adhesivo tisular. Y si esto no resolviera en más de 2 días, pues entonces sí contemplar suturar la córnea. Mientras que si fuera más extenso y tuviera que ser quirúrgico 100%, pues iniciando con solicitarle al paciente una valoración preoperatoria y los estudios correspondientes, la antibioticoterapia intravenosa e intravítrea por sospecha del Bacillus cereus, como les comentaba, manejo con quinolonas, la anestesia. ¿Alguien pudiera comentarme cuál sería la mejor anestesia si fuera una anestesia general o una anestesia local? ¿Y por qué piensa que pudiera ser de esta manera? Bueno, Si el entonces, paciente coopera, si el paciente coopera, lo ideal sería tópica. le puedes bajarlo así. ¿Alguien más? Si tuviéramos una lesión perforante que requiriera un manejo quirúrgico, lo ideal sería una anestesia general, ya que al momento de poner una anestesia localizada, una retrovulvar o una subtenoniana, generaríamos mayor presión dentro del globo y pudiéramos contribuir a la protrusión de las estructuras internas. Entonces, evitaríamos lo mayor posible una anestesia general más indicada en estos casos de una herida perforante, y la conservación anatómica y visual serían los objetivos. La enucleación sería un caso reservado únicamente para donde no pudiéramos, pues, rescatar ni siquiera la anatomía del ojo. El manejo general, entonces, va a ser el manejo del dolor, antibiótico terapia. La cobertura es un punto debatido también, ya que aunque pues sí se ha visto que tiene una mayor protección el ojo ante la fricción y una recuperación pues relativamente buena, también está comprobado ¿Esa que es la genera completa o más dónde riesgo de está? ¿Cuántas infección. páginas tiene? Entonces, pues va a ser un tema reservado, como les digo, cada caso es particularizado, cada médico tiene sus propios criterios y pues la cobertura es un punto válido en algunos casos y que Ok, tiene que me manejarse tenías mejor diferentes con documentos para discreción en esta otros. pregunta. Y las medidas generales, que serían lubricación, reepitelizantes, líquidos, no frotarse el Gracias. ojo, el apego al tratamiento y quizá en algún momento valorar el uso de geles. Cuando tengamos lesiones pequeñas, abrasiones corneales relativamente pequeñas, menores de 2 milímetros, pues podemos ver al paciente cada 2 a 5, podemos ver al paciente de la primera cita a la segunda de 2 a 5 días y después recitarlo cada 3 a 5 días,
mientras que con las lesiones que fueran mayores de 2 milímetros tendríamos que verlo al día siguiente y reagendarle las valoraciones cada 3 a 5 días de la misma manera. También una cuestión importante es evitar el seguimiento innecesario, no fomentar el encarnizamiento terapéutico y no limitar pues también el acceso a tratamiento. El paciente a veces tiene que pagar 2, 3, 4, 5, 6 consultas y ahí es donde le merma quizá para que pueda comprar su tratamiento completo. Dentro de la fisiopatología de la reepitelización tenemos pues una ecuación que sería la de X más Y es igual a Z, donde Z sería la desepitelización, la pérdida natural, el desecho de las capas más superficiales de tejido, mientras que X sería la progresión de las células de profunda superior y el Y sería el fenómeno se me fue la palabra, es el fenómeno centrípedo donde se están llevando las células hacia el centro de la córnea. Donde esto no llega a pasar, pues tenemos situaciones como deficiencia de células lumbares y una posterior mala cicatrización del paciente. Las complicaciones que pudiéramos llegar a tener serían, pues, más comúnmente la endoftalmitis, un leucoma, que sería una cicatriz, el cual se puede posteriormente tratar con fórmulas magistrales de losartán, y de las complicaciones, pues también la endoftalmitis no es que sea tan tranquilo, pero de las más serias pudiera ser una perforación o fuga por un cuerpo extraño retenido. Aquí vemos un OCT, sí, un OCT, una tomografía, donde tenemos pues la visualización del cuerpo metálico. Siempre que tenemos un golpe de metal contra metal, proyectiles de alta velocidad, impacto del globo de alta energía, participación de un objeto afilado o falta de protección ocular, tenemos que pensar en una perforación o una fuga que, como les digo, aunque el Seiden esté negativo, pues pudiéramos tener una herida autosellante. Si tuviéramos este caso de una perforación o fuga, pues no sería recomendable las pruebas de deducción forzada, como la gonioscopía, la toma de pío con tonómetro Goldman y La única mujer que había éramos ella y yo, y ahora se invirtieron los papeles, son ustedes dos y yo soy. Doctora, creo que habla doctora. Fíjate que ya con ustedes uno casi no quiere conmigo. Doctora Aureli, su micrófono está prendido. por favor. Ya. Listo. Entonces, el cuerpo extraño intraocular retenido, en este caso, pues podemos ver un cuerpo extraño metálico que está dentro del ojo. En la cuarta foto vemos una gonioscopía donde vemos que está alojado en el ángulo. Estas condiciones lo que van a generar es una toxicidad directamente al iris y al EPR pues en la retina. Hay una condición, esto es una condición metálica y cuando se trata de cobre se le denomina calcosis. Vamos a pasar ahora al tema de suturas corneales, el cual está más relacionado con esas últimas complicaciones que estábamos mirando. Y vamos a comenzar hablando de que el trauma ocular siempre va a requerir una valoración completa. Como les mencionaba anteriormente, no hay que obviar ningún paso, hay que conservar mayormente la integridad ocular, determinar la naturaleza del traumatismo. Este es uno de los pasos de la semiología de todos los traumas. Siempre hay que indagar el mecanismo de lesión, determinar el grado de urgencia quirúrgica, esto en base a la vialidad de la vista o el compromiso vital. Siempre procurar una conducta altamente conservadora de tejidos y recordar que el objetivo principal pues no va a ser restaurar la visión, sino conservar la integridad del globo ocular. Y el objetivo secundario va a ser entonces sí restaurar la visión. Como les comenté anteriormente, la enucleación se reserva para casos donde la restauración anatómica sea imposible. Y en este caso, si vamos a tener una enucleación, pues hay que ir planeando también toda la cirugía con el paciente, ya ir desde ese momento, irle comentando sobre los estudios, no esperar pasos que pudiéramos ir avanzando, ya que en la mayoría de las situaciones,
pues aunque se ha visto que se puede retrasar el cierre de un ojo hasta 24 horas sin mayores complicaciones al haberlo hecho de inmediato, pues procurar una rápida resolución del caso también va a cooperar a que la recuperación sea mejor y de una manera más sana. Hay que evitar la manipulación excesiva del tejido ocular, hay que indicar al paciente que no coma ni beba, prescribir los medicamentos apropiados para la sedación y el control del dolor, siempre pedir los consentimientos informados, como les comentaba, no obviar ningún paso, iniciar antibióticos, antieméticos, y si fuera necesario, pues procurar una profilaxis contra el tétanos también, no quedarnos únicamente con la parte ocular y pues ir siempre dando el extra en todos estos casos. Aquí les comparto unas tablitas de los tipos de suturas que encontramos para todo el ojo, los tamaños de suturas que encontramos y los tipos de agujas. Empezando por las agujas, pues vamos a procurar que la aguja sea bicurva, con un radio de curvatura pequeño y que pueda apoyarnos para dar pases cortos y profundos. En teoría, se puede producir astigmatismo y minimizar las cicatrices de esta manera. Una aguja con un radio de curvatura mayor permite pases más largos y superficiales que se puede utilizar más periféricamente para planear la periferia de la córnea y después ir acentuando la curvatura central. Hay que tratar de evitar en la mayoría de lo posible las suturas por encima del eje visual. Sin embargo, pues el objetivo principal va a ser el cierre hermético, por lo que si la sutura es inevitable, pues hay que ponerla. Y la profundidad de estas mismas procuraría ser del 80 al 90% para evitar la creación de un conducto eh, que procure la creación de un conducto de invasión microbiana y apoyar nosotros mismos a que se genere una infección intraocular. En algunos casos vamos a iniciar con suturas más superficiales y una vez que tengamos la estructura o la integridad del tejido, los vamos a sustituir por puntos más profundos. La literatura comenta de espesor completo, pero también nos comenta esa situación en que el 80 al 90% de profundidad, no de espesor corneal. El tipo de sutura va a darse también según el tipo de laceración que tengamos. Entonces, en una laceración lineal, los pases de sutura deben ser simétricos a ambos lados de la herida para poder asegurar una aproximación adecuada del borde, excepto en el caso de una herida, ese es un dato curioso, la literatura menciona herida en estantería, que se refiere a una lesión superficial, para que lo puedan poner en sus notas. Herida en estantería es una abrasión prácticamente. Al pasar una sutura a través de la córnea, la aguja siempre debe entrar perpendicular a la superficie corneal y después intentar, en el mejor de los casos, pasarlo en una sola ocasión para evitar entradas múltiples. Y vemos aquí pues el dibujito donde tenemos también el mismo comentario, ¿verdad? Que la aguja salga y entre el tejido en la misma profundidad a ambos lados. De lo contrario, la superficie quedará desalineada y esto importará en los cierres profundos y la sutura corneal pudiera tener pues complicaciones en su cierre. Otro tipo, bueno, aquí vemos un efecto que era lo que les comentaba en la diapositiva pasada, que el tipo de sutura, si damos suturas más largas y profundas, vamos a generar un aplanamiento, mientras que las suturas cortas y no tan profundas van a generar pues lo contrario, no se me ocurre la palabra ahorita, un afilamiento, una pronunciación del tejido corneal. Por lo que los puntos largos y profundos se van a dar en la periferia y los puntos más cortos y no tan profundos se van a dar mientras más central al eje pupilar vayamos yendo. Otro tipo de laceración son las laceraciones oblicuas y en este tipo de laceraciones es importante mencionar que la sutura se debe pasar en longitudes iguales desde la cara posterior de la herida. Pudiera aparecer en la cara anterior una irregularidad,
pero siempre vamos a procurar evitar la posición posterior y que la herida se sobrepase en los bordes internos. Vamos a procurar la estructura interna y la estructura externa pues nos va a quedar en un segundo término, recordando que debe apretarse lo suficiente para ejercer presión, pero sin hacer abulsión sobre sí misma. Las laceraciones corneoesclerales van a ser un tipo especial de lesión en la que vamos a comenzar siempre suturando el limbo y a partir de vamos a hacer un cierre contemplando las heridas de mitad a mitad, es decir, a partir del punto del punto limbar que vemos en la imagen como el número 1, vamos a ir haciendo divisiones de mitad en mitad a cada distancia de la herida, de lado y lado. Bueno, antes de pasar a esa parte, bueno, sí, ya, en esa parte. Si existe protrusión de vitrio o de cristalino a través de la herida corneal, el cirujano pues deberá cortar este tejido, siempre teniendo en cuenta de no ejercer tracción sobre las fibras vítreas. Este tejido lo vamos a poder nosotros visualizar como un tejido color canela, lo comenta la literatura, translúcido. Y bueno, y si la laceración pudiera extenderse por debajo de un músculo extraocular, lo indicado sería desinsertar el músculo, realizar la reparación y después reinsertar el músculo. Esto debería de intentarse siempre en el momento casi inmediato, si no pudiera posponerse, pero realmente no es tan urgente. Otro tipo de laceración sería una laceración estrellada, donde pues las porciones de la herida no van a ser tan lineales. Se pueden cerrar por separado y esto a veces va a lograr que el punto crucial de la herida pues se vaya autosellando también. Si este punto se llegara a sellar al momento de reparar las diferentes lesiones, pues pudiéramos mantenerlo así, o si consideráramos que esa lesión no va a estar totalmente hermética, pues sí pudiéramos entonces poner un puntito de colchonero para reparar la lesión de la mejor manera. Otra de las suturas, esta la incluí, no es lesiones corneales, pero venía también en el libro y pues está interesante, es ad hoc porque también ciertos cuerpos extraños pueden ser intraoculares y van a lesionar el iris. En solamente comentar que el cierre de las laceraciones del iris puede disminuir la formación de sinequias anteriores o posteriores, se va a reducir el deslumbramiento y la poliopia que van a estar causados por la corectopia severa. Esta técnica es la técnica de McCannell y el nudo es de Zipper. Antes de pasar el tema a la parte del retiro de puntos, solamente comentar que cuando tuviéramos una lesión intraocular, procurar hacer una incisión accesoria para podernos apoyar a través de esta. En el tema de las protrusiones, vamos a podernos apoyar con una cánula para retraer el tejido a través de esta incisión accesoria, mientras reparamos entonces la lesión principal. Como les comentaba, pudiéramos primero intercalando estas técnicas. De hecho, el libro nos comenta una alternativa que dice técnicas personalizadas, que es la manera más fina que he visto de, como Dios te da a entender, el tipo de reparaciones, ¿verdad? Entonces, con esa incisión accesoria nos apoyamos para poder ir haciendo una retracción del tejido protruido y conservarlo de la mejor manera. Entonces, ahora sí, el retiro de los puntos se va a hacer a las 6 o 12 semanas. Mientras más temprana hay más riesgo de neovascularización. Se puede observar, hay que evaluar si no hubieras datos de aflojamiento o de infiltrado dentro de las suturas. Y pues el uso de anestesia tópica, ¿verdad? Ponti y una agujita, ya puede ser solo la aguja o apoyados también en una jeringa. Las complicaciones, yo acá agregué pues una imagen de un retiro de suturas corneales de un PKP, porque pues me parece muy interesante al momento de hacer el retiro
podemos hacer un astigmatismo inducido. Quizá es un tema totalmente diferente a los traumas corneales y las suturas utilizadas acá, pero pues el astigmatismo inducido en este tipo de procedimientos es el más significativo. Si nosotros o el paciente no tiene buena higiene, al momento de retirar el punto de sutura, como les comentaba, se queda una tunelización, la cual puede ser colonizada y a partir de esto hacer una infección. Además de esto también, si al momento de hacer el punto de sutura lastimamos, lesionamos o fomentamos la entrada de líquido a alguna de las capas, pues podemos tener algún infiltrado corneal, neovascularización sobre la córnea, que pues va a causar una opacidad, o quistes epiteliales en el trayecto de la sutura. Y dicho esto, pues sería todo del tema. No sé si alguien tenga alguna duda o comentario. En este caso de temas, pues la experiencia siempre es muy grata. No sé si alguien quiera tomar la palabra. El micrófono para seguir. Sí, buenas, doctor. Muchas gracias por la exposición. Me parece que estuvo bastante completa, bien integrado el tema. Me gustaría saber qué tipo de estudio vamos a utilizar de imágenes para identificar después de una colocación de suturas de córnea. ¿Qué sutura debemos retirar? Porque recuerden que en muchos casos no podemos retirar todas las suturas a la vez. ¿Qué estudio de imagen utilizamos para saber qué sutura retiramos específicamente y qué defecto refractivo es el que lo produce? Una sutura corneal que esté muy ajustada. Campimetría, ¿no, doctora? Para saber en qué lado está la tensión de la córnea. Se podría usar una topografía y lo que va a generar es un astigmatismo. Se retira la sutura más apretada porque nos va a dar la queratometría más curva. Muy bien, con respecto al astigmatismo, los residentes de primer año, por favor, me van a decir cuáles son los diferentes patrones topográficos que podemos encontrar en una topografía corneal. Patrones topográficos de astigmatismo de una topografía corneal. Residente de primer año, por favor. Pudiera ser, doctora, el de mariposa o de corbata, mariposa oblicua, patrón asimétrico inferior, patrón esférico, bueno, patrón en cruz o patrón radial. Cuando hablamos que estos patrones son ortogonales con respecto al astigmatismo, ¿a qué se refiere el término de ortogonalidad astigmática en una topografía corneal? A que todas las líneas estén en una línea, o sea, todos los puntos. Que esté simétrico. De acuerdo, así todos los ángulos principales de los meridianos deben estar todos a una misma simetría, deben ser rectos y uniformemente en lo que corresponde a la refracción. ¿Alguien más tiene algún tipo de pregunta o comentario? Bueno, pues damos la clase por finalizada. Que tengan feliz tarde. Gracias, doctor. Gracias, doctora.